Bienvenido al video tutorial de Mi Cuenta. Este video proporcionará una visita guiada de la funcionalidad disponible para usted cuando acceda a su cuenta en ctpaidleave.org. La función Mi Cuenta solo está disponible después de que registre su negocio o negocios con la Autoridad de Licencia Pagada de Connecticut. Para acceder a Mi Cuenta, simplemente haga clic en su nombre en la esquina superior derecha de la página de inicio en ctpaidleave.org y seleccione en el menú desplegable Mi Cuenta. Se le lleva a la página de destino de Mi Cuenta. Desde aquí puede ver con qué negocios está asociado, qué consultas, si las hay, que envió a través del formulario Contáctenos del sitio web, y también puede ver y actualizar la mayor parte de la información de contacto que ingresó durante el paso 1 del proceso de registro. Se puede editar cualquier campo que tenga un icono de lápiz. Cuando se selecciona Cuentas, se mostrarán la empresa a la que está asociado. Aquí en esta pantalla está asociado con una empresa, Fizzy Water, Inc. Para acceder a la información comercial ingresada durante el registro de Fizzy Water, Inc., debe hacer clic en el nombre de la empresa. Se mostrarán bajo el nombre de la cuenta los campos claves. El número de registro CTPL que se asigna a cada empresa una vez registrada, el número de identificación del empleador federal de la empresa y el nombre de Haciendo Negocios Como si es diferente del nombre comercial que se muestra para la cuenta. Puede volver a la página de inicio de Mi Cuenta utilizando este enlace aquí. Cuando se selecciona la pestaña Información de la cuenta, la información que se ingresó durante pasos 1 a 3 del registro comercial se puede encontrar aquí. Pasaremos a revisar la información y la funcionalidad incluidas en la pestaña Contactos. Aquí puede ver los usuarios adicionales que se ingresaron durante el paso 4 del proceso de registro. Si necesita agregar usuarios adicionales, puede hacerlo haciendo clic en el botón Agregar usuarios. Complete los campos obligatorios en el formulario y luego haga clic en el botón Crear contacto. Después de actualizar la pantalla de su navegador y volver a los contactos de la cuenta, verá que la lista refleja el nuevo contacto que acaba de agregar. Si una persona necesita que se elimine su acceso, deberá ingresar una fecha de finalización para su acceso. Para hacer esto, debe hacer clic en la flecha desplegable de ese contacto y seleccionar Editar relación de contacto. Primero, seleccione la fecha de finalización en la que debe finalizar el acceso, haciendo clic en el icono de calendario pequeño y navegando y seleccionando la fecha, y luego haga clic en Actualizar registro. Una vez más, después de actualizar la pantalla de su navegador y volver a los contactos de la cuenta, verá que la lista refleja que el contacto ahora tiene un valor de no, lo que indica que ya no tiene acceso. La pestaña de Consultas muestra un resumen de las consultas que se pueden realizar para este negocio específico a través del formulario Contáctenos en el sitio web. Si tiene consultas adicionales que hacer, puede seleccionar Contáctenos de la barra de navegación azul superior o puede hacer clic en el botón Nuevo aquí.
Después de navegar de regreso a la cuenta y acceder a la pestaña Consultas, notará que el nuevo envío de Contáctenos se agregó a la lista. A continuación está la pestaña Plan Privado. Esta pestaña se aplica a las empresas que desean solicitar la aprobación de la Autoridad de Licencia Pagada de Connecticut para ofrecer su propio plan privado a sus empleados, en lugar de participar en el programa estatal. Para solicitar la aprobación, debe hacer clic en el botón Solicitar aprobación, completar el formulario y cargar toda la documentación requerida. Si una solicitud de aprobación se envió con éxito a la Autoridad de Licencia Pagada de Connecticut para su revisión, el estado de la solicitud se enumeraría en la tabla. La última pestaña es la pestaña Métodos de pago. Aquí puede ver los métodos de pago que se utilizaron para enviar las contribuciones CTPL. Ahora centremos nuestra atención en las funciones restantes a las que se accede a través de Mi Cuenta. Comenzaremos con la tabla Historial de archivos. La tabla muestra un historial de todas las presentaciones enviadas a la Autoridad de Licencia Pagada de Connecticut para la empresa para la que está viendo la información de la cuenta. En este ejemplo, estamos viendo la información de Mi Cuenta para Fizzy Water Inc., por lo que el historial de presentación que se muestra solo pertenece a ese negocio. Se puede acceder al portal de pago seguro en línea haciendo clic en el botón Presentar y Pagar dentro de la tabla. Ahora centremos nuestra atención en la tabla Administradores Externos Relacionados. Si un TPA o contador fiscal será responsable de remitir las contribuciones CTPL en nombre de los empleados de su empresa, el nombre de ese TPA o contador fiscal debe aparecer en esta tabla. Si no ve el TPA o el contador fiscal en la lista, puede comunicarse con ellos para obtener su número de identificación de empleador federal y luego vincularlos a su cuenta. Observe cómo le mostramos cómo vincular un TPA o un contador fiscal a su negocio. Después de actualizar la pantalla de su navegador y navegar hacia atrás para ver la tabla Administradores Externos Relacionados, ahora verá que la lista refleja la nueva relación de la cuenta. Por último, encontrará la sección de recursos con enlaces a documentación y videos de respaldo. Para cerrar sesión en su cuenta, haga clic en su nombre en la parte superior derecha de la pantalla y seleccione Cerrar sesión. Con esto concluye este tutorial sobre la vista de Mi Cuenta disponible para todos los usuarios registrados en ctpayleave.org.